Hacer chocolate es complicado. Los granos de cacao deben recolectarse antes de que se fermenten. Luego hay que tostarlos, molerlos y presionarlos. Finalmente se mezclan con grasa y azúcar para convertirlos en barras u otros dulces. Estimadas y estimados, agradezco mucho la oportunidad que me brindan de llegar a ustedes por este medio. En esta presentación revisaremos el proceso de elaboración del chocolate. El chocolate se elabora a partir de su principal componente, el cacao, semilla que nace del Theobroma cacao o árbol del cacao. Este árbol es originario de las zonas tropicales. Sus frutos, en forma de vaina y recubiertos de una gruesa corteza, esconden alrededor de las semillas de cacao de color blanquecino y de compostura tierna y adiposa. Existen diferentes tipos de cacao. ¿Sabían que dependiendo de cuál se escoja, el sabor del chocolate puede cambiar? El cacao criollo o nativo es reconocido como de gran calidad, reservado para la fabricación de chocolates más finos. Destaca por su escaso contenido de tanino. Representa, como mucho, el 10% de la producción mundial. El cacao forastero o campesino es originario de la Alta Amazonia. Es el más cultivado y proviene normalmente de África. Se trata de un cacao normal, con el tanino más elevado. De hecho, para neutralizar sus imperfecciones, se requiere un tueste más intenso, que produce el aroma a quemado en la mayoría de los chocolates. El cacao trinitario o híbrido es un cruce entre el criollo y el forastero, pero su calidad es más próxima a la del forastero. Como su nombre lo indica, es originario de Trinidad y Tobago. Al ser una mezcla, heredó la robustez del cacao forastero y el delicado sabor del cacao criollo. Finalmente, el cacao porcelana es una especie derivada del criollo. Es originario de la región de las montañas venezolanas, alrededor del lago Maracaibo. El porcelana es conocido mundialmente por su excepcional poder aromático, suave sabor y delicada textura. En la presente diapositiva se muestran algunos datos complementarios de los principales tipos de cacao anteriormente mencionados. Los procesos de cosecha y procesamiento son cruciales para un cacao fino de alta calidad. El primer paso para producir el chocolate es la recogida y el almacenaje del cacao. La recolección es una tarea delicada y uno de los mayores desafíos radica en saber cuándo poder recolectar las mazorcas. Un cacao sin madurar no tendrá desarrollados sus sabores y aromas. Las vainas de cacao no siempre maduran al mismo tiempo, aun cuando estén en el mismo árbol. En la presente diapositiva se muestran algunos datos interesantes sobre la etapa de la recolección del cacao. Una vez que se ha cosechado el cacao, es clasificado. A los más maduros también se les extraen las semillas y también son vendidas, pero no se mezclan con los cacaos de alta calidad. Una vez cosechado y clasificado,
el cacao se encuentra listo para separar los granos del fruto. Una vaina de cacao tiene una corteza rugosa de unos 3 centímetros. El grosor puede variar con el tipo de cacao. La vaina está llena de pulpa dulce y mucilaginosa, llamada baba de cacao. Una vaina puede contener hasta 50 semillas. Ahora que se han separado las semillas, procede a realizar la fermentación. La fermentación se produce cuando los azúcares y los almidones se descomponen en ácidos o alcohol, por lo que es esencial para el desarrollo del sabor y la acidez final de los granos de cacao. De hecho, sin la fermentación, el cacao no tendría ningún sabor. Debe quedar claro que no se hacen fermentar los granos de cacao. Más bien, las levaduras, las bacterias y las enzimas fermentan la pulpa blanca que rodea los granos. Los granos sufren los efectos del calor, el ácido y las enzimas de la fermentación de la pulpa, y esto da como resultado su transformación, tanto interna como externa. La pulpa en sí es estéril antes de removerla de la vaina, pero las levaduras y bacterias que se desarrollan naturalmente son las responsables de la fermentación. Los inoculantes microbianos provienen de una gran variedad de fuentes ambientales, por ejemplo, de los insectos. La última etapa de la fermentación es el proceso de secado del cacao, que reduce la humedad hasta niveles donde sea seguro su almacenamiento y mejore su apariencia. El objetivo es eliminar el exceso de humedad de los granos por calentamiento, para completar la formación del aroma y sabor a chocolate. El método adecuado de secado es aprovechando la energía solar, pero en regiones donde la cosecha coincide con lluvias frecuentes, se utilizan métodos de secado artificial o una combinación de ambos. Durante el secado al sol, los granos se colocan en plataformas de madera en capas de 5 a 7 centímetros de grueso. Finalmente, el cacao es un fruto vivo que necesita ser almacenado en espacios adecuados que garanticen su permanencia en el tiempo, hasta su procesamiento. Algunos datos interesantes sobre el almacenamiento se muestran en la diapositiva. La vida útil del producto oscila entre 1 y 2 años si se usan los estándares correctos. Por ello, los productores usan sacos elaborados con fibras naturales como las plantas de fique, yute o sisal, para guardar esta materia prima de altísimo valor. De acuerdo a la diapositiva anterior, el cacao posee una humedad del 7% después del secado. Si colocamos este tipo de cacao en sacos cerrados de plástico, la humedad interna contribuiría a la generación de moho, el enemigo número 1 del cacao. Entonces, recapitulando, las habas del cacao ya fermentadas, secas y enfriadas serían almacenadas en sacos para ser transportadas a la fábrica en donde se procesa el chocolate. Lo primero que se tiene que hacer para elaborar el chocolate es tostar los granos de cacao hasta que la cáscara tome un color oscuro. Este proceso se denomina torrefacción. No obstante, algunos productores no realizan este proceso y fabrican chocolate crudo. Durante el tostado, se logra desarrollar el aroma y el olor característico del chocolate. Bueno, después de que el grano se tuesta con todo y cáscara, continúa por un proceso de triturado
para separar la cáscara con ayuda de aire. En la industria, a los granos de cacao sin cáscara se les conoce como nibs. Los nibs pasan a molienda, mientras que las cáscaras de cacao se utilizan como forraje para animales. Los nibs entran a unos molinos y se muelen hasta transformarse en una masa denominada pasta de cacao o licor de cacao. Los molinos pueden ser de discos, de bolas o de rodillos. El licor de cacao después tiene que ser prensado para obtener manteca de cacao y polvo de cacao. En la presente diapositiva se muestran datos interesantes del rendimiento de extracción de manteca de cacao y de polvo de cacao. En la presente diapositiva se muestra un resumen del proceso de elaboración del chocolate. En una primera etapa, se vierten en una mezcladora diferentes ingredientes en función del tipo de chocolate que se desea obtener. Para el chocolate negro se mezcla el licor de cacao, manteca de cacao y azúcar. En el chocolate con leche se mezcla licor de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche en polvo. Finalmente, para obtener chocolate blanco, se mezcla manteca de cacao, azúcar y leche en polvo. Posteriormente se lleva a cabo la refinación. La textura de la mezcla de ingredientes es granulosa, por lo que se hace pasar por unas máquinas con rodillos por los que va avanzando la mezcla a la vez que se va disminuyendo el tamaño de las partículas hasta obtener un polvo fino. Es un proceso esencial, pues confiere al chocolate gran parte de su finura y calidad. Después, para que la mezcla refinada alcance toda su finura y untuosidad y acabe de desarrollar todos los aromas, es sometida al proceso de conchado o suavizado. En este proceso, la mezcla será amasada durante horas o incluso días, y donde perderá parte de los aromas amargos y ácidos, y desarrollará todos los aromas más preciados en el chocolate. Durante el conchado se añade manteca de cacao y lecitina, con el fin de incrementar la fluidez de la mezcla. También se incorpora aroma natural de vainilla que permitirá darle el gusto definitivo deseado. Por lo tanto, el conchado junto con la torrefacción son procesos clave en la elaboración de chocolate. Después, el templado o atemperado es el proceso de enfriamiento controlado del chocolate para permitir una perfecta cristalización de la manteca de cacao. Es otro proceso esencial para el chocolate para que éste tenga un aspecto brillante y una textura fina y crujiente. Ahora, en otro proceso, si se desea incorporar otros ingredientes como avellanas, almendras, galletas, gomitas, pasas o nueces, es el momento de incorporarlos. Por último, al chocolate se le da forma deseada vertiéndolo en moldes, que después se hacen pasar por un túnel de enfriado. A la salida, los chocolates están listos para ser envasados y distribuidos, siempre a una temperatura controlada entre 15 y 17 grados centígrados. De manera complementaria, en la presente diapositiva se muestra un cuadro comparativo de las formulaciones utilizadas para producir diferentes tipos de chocolate. A continuación se muestran los ingredientes básicos y opcionales para producir chocolate.
Y en la presente diapositiva se comparten unas formulaciones para producir chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco. Al tratarse de formulaciones expresadas en términos de porcentaje de masa, ustedes pueden realizar los cálculos para producir la cantidad deseada de producto terminado. En general, el chocolate y su fabricación es controlado por regulaciones alimentarias muy estrictas en la mayoría de los países. La mayoría de las normativas definen la cantidad mínima de cacao y de leche que debe incluir un producto para acogerse a la denominación de chocolate. Finalmente, la presente diapositiva muestra una infografía acerca de la elaboración del chocolate a manera de resumen. Pasando a otro tema, hablaremos del temperado del chocolate, y para ello debemos tomar en cuenta algunos aspectos que mencionaremos en las siguientes diapositivas. Las propiedades físicas del chocolate, como su fusión, rheología y textura, dependen mayoritariamente de las formas polimórficas que presentan los cristales en la manteca de cacao. Es por eso que, de todos los ingredientes utilizados en la producción del chocolate, la manteca de cacao juega un papel trascendental para lograr el aspecto y la textura óptimos. La nomenclatura utilizada para designar e identificar los triacilgliceroles se basa en la secuencia de los ácidos grasos que los constituyen. En la diapositiva se mencionan los 3 triacilgliceroles básicos de la manteca de cacao. La microscopía electrónica de barrido es una técnica que permite caracterizar perfectamente la estructura del chocolate. Los triacilgliceroles pueden cristalizar en 6 formas diferentes, que nombramos de 1 hasta 6, en orden creciente de estabilidad. Este es un fenómeno que denominamos polimorfismo, es decir, muchas formas con la misma composición química. En la presente diapositiva se muestra cada una de las formas de los cristales de la manteca de cacao. Estas presentan un punto de fusión distinto y de todas ellas la más estable es la forma 6, pero la más promocionada por la industria chocolatera es la forma 5. En el proceso de fabricación del chocolate, la manteca de cacao debe estar presente en su forma 5, puesto que funde a una temperatura de 32 a 33 grados centígrados, que coincide con la temperatura de nuestra boca. De este modo, al introducir una pieza de chocolate en nuestra boca, ésta fundirá enseguida, confiriéndonos una sensación refrescante. Esta temperatura de fusión también es adecuada por ser superior a la temperatura de nuestros dedos, de unos 28 grados aproximadamente. De modo que podemos tocar con la mano la pieza de chocolate sin que funda antes de degustarla. En base a lo anterior, la característica principal que permite definir el polimorfo deseado para que el chocolate presente las propiedades esperadas por el consumidor es su punto de fusión. En la diapositiva se puede observar una tabla con los puntos de fusión de los 6 polimorfos de la manteca de cacao. También se muestra el perfil de fusión de la forma 5 en términos de la evolución de su contenido de grasa sólida en función de la temperatura. Se observa que el contenido en grasa sólida prácticamente no disminuye hasta la temperatura de fusión, manteniendo su carácter crujiente o chasquido,
snap en inglés. Entonces, al aumentar la temperatura hasta su temperatura de fusión, el contenido en grasa sólida disminuye de manera brusca, momento en que tiene lugar la potente emanación del sabor. Finalmente, en la diapositiva se muestra una micrografía con la morfología de los cristales 6. Estos cristales serán retomados posteriormente. Para conseguir que la manteca de cacao esté cristalizada en forma 5, se lleva a cabo el conocido proceso de temperado. Este proceso consiste en aplicar, mediante agitación constante, un programa térmico muy concreto al chocolate antes de su moldeado. Dicho tratamiento térmico se constituye de diferentes etapas. En la primera etapa, se calienta el chocolate a una temperatura de 45 grados centígrados o superior para lograr la fusión de la manteca de cacao. Después, en la segunda etapa, se enfría el chocolate hasta unos 27 grados centígrados para inducir la formación de núcleos de la forma 4. Finalmente, se vuelve a calentar el chocolate hasta 32 grados centígrados para inducir la transformación polimórfica de la forma 4 a la forma 5. Por lo tanto, mediante el proceso de temperado, se consigue estabilizar la forma 5 de la manteca de cacao, que confiere al chocolate una textura fina y crujiente, aspecto brillante y temperatura y perfil de fusión adecuados. Las temperaturas mencionadas anteriormente solo son promedios. En la presente diapositiva se reportan las temperaturas de la curva de temperado a utilizar para diferentes tipos de chocolate. Por ejemplo, para realizar la curva de temperado del chocolate negro, se funde el chocolate a 49 grados centígrados. Después, se disminuye la temperatura a 29 grados centígrados, para finalmente volver a subir la temperatura a 32 grados centígrados. Los cambios de temperatura deben ser realizados con agitación constante. Es necesario tomar en cuenta que estas temperaturas solo son una referencia y pueden variar en función de cada fabricante. Una vez que se ha temperado el chocolate, se realiza el moldeado. Al final, el chocolate moldeado debe ser almacenado en frío, en un intervalo de temperatura de 5 a 8 grados centígrados. El objetivo es inducir una etapa de retención y maduración de los cristales de manteca de cacao. En esta etapa tiene lugar la nucleación completa de la forma 5 y el crecimiento de los núcleos cristalinos. Una vez consolidado este proceso, lo ideal es almacenar el chocolate en un lugar que no supere el 60% de humedad, alejado de la luz solar y cuya temperatura oscile entre los 15 y los 18 grados centígrados para su posterior distribución. En realidad, no existe un método universal para realizar el temperado del chocolate. Uno muy común es el método de siembra. En este método, el chocolate oscuro es sometido a una temperatura de fusión de 50 grados centígrados. Después, se desciende la temperatura incorporando gotas de chocolate en estado sólido. Finalmente, se vuelve a incrementar a la temperatura a 32 grados centígrados. Recuerden que estos cambios de temperatura deben ser acompañados de agitación constante. Por otro lado, siguiendo la tradición, el chocolatero artesanal sigue realizando el temperado del chocolate ayudándose de una pieza de mármol durante la disminución de la temperatura, mientras que a escala industrial se lleva a cabo en máquinas temperadoras.
En la presente diapositiva se mencionan las ventajas de realizar el correcto temperado del chocolate. En esta diapositiva se resumen los pasos para realizar figuras de chocolate. Primero se debe fundir el chocolate, después debe realizarse un temperado, seguido de un moldeado y finalmente un enfriamiento para inducir la estabilización de los cristales 5. Cabe mencionar que para derretir el chocolate se pueden utilizar diferentes métodos, aunque en la industria se realiza directamente en marmitas. En la presente diapositiva se muestra la etapa del moldeado. Con esto, hemos concluido el proceso de elaboración del chocolate. A continuación, solo haremos algunas consideraciones puntuales. Con la finalidad que el chocolate tenga una vida útil más prolongada, hay que procurar que la forma 5 de la manteca de cacao sea estable y no transite a otras formas polimórficas indeseadas. Sin embargo, cuando el chocolate se almacena bajo condiciones de temperatura no adecuadas, por ejemplo, temperaturas superiores a 25 grados centígrados, o a fluctuaciones de temperatura, tiene lugar el fenómeno denominado fat bloom, el cual es macroscópicamente observable e identificable por la presencia de una capa blanca en la superficie del chocolate, tal como puede observarse en la diapositiva. A temperaturas mayores a 25 grados centígrados, una parte de la manteca de cacao vuelve al estado líquido en la microestructura del chocolate y asciende por capilaridad entre los intersticios y canales creados por cristales de azúcar, manteca de cacao, partículas de cacao y o trozos de otros ingredientes, llevándose a cabo un proceso de migración. Al enfriarse este líquido que ha migrado hasta la superficie del chocolate, cristalizará en la forma 6, con una temperatura de fusión más elevada que la forma 5 y constituida por cristales de morfología claramente acircular, como lo muestran las micrografías de la presente diapositiva. Desde el punto de vista organoléptico, la aparición de cristales en forma 6 producirá una textura áspera y terrosa. Por otro lado, la forma polimórfica 6 es termodinámicamente más estable que la 5, de modo que, con el transcurso del tiempo, el sistema tenderá inevitablemente a transformarse en la forma 6. Lo único que podemos hacer es realizar un buen temperado del chocolate, que le otorgue una microestructura robusta y compacta. También podemos cuidar la temperatura durante la distribución y venta del producto, lo cual permitirá retardar este fenómeno, con la finalidad de prolongar la vida de anaquel. El final es inminente, solo se retrasa lo inevitable. Es todo por esta ocasión. Me despido deseándoles que disfruten mucho de su estancia en el taller optativo de Alimentos 3, Tecnología de Azúcar y Cacao. Y recuerden que al igual que en las guerras, la historia de los dulces la escriben los ganadores. Hagan el bien sin mirar a quién. Sin más por el momento, quedo cordialmente a sus órdenes.